Bueno, ahora vamos a ver las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura del cromosoma, en la estructura interna. Hay 4 tipos de mutaciones cromosómicas. Una de ellas es por deleción cromosómica, que como podemos ver en la imagen, es porque se pierde un segmento del cromosoma. Aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esos son los segmentos del cromosoma y resulta que se perdió el H y el I. Entonces queda de la siguiente manera: A, B, C, D, E, F, I, G. Ahora, duplicación cromosómica es porque se repite el segmento del cromosoma, como por ejemplo tenemos acá A, B, C, D, E, F, y se repitió todos estos 3 segmentos, D, E, F. Entonces sería A, B, C, D, E, F, D, E, F. Se repitió. Ahí es una mutación por duplicación, se duplica. Aquí en las inversiones, un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en posición invertida. Es decir, tendría que ir A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y resultó que se invirtieron las letras. Quedó A, B, C, D, ya no iría E, sino que se cambió a H de posición, luego G, luego F y E. Acá está en desorden, se cambiaron las posiciones, se invirtieron. Esa es otro tipo de mutación. Y por último, las mutaciones translocaciones. Es cuando un segmento cromosómico de un cromosoma como tal se encuentra situado en otro cromosoma, como por ejemplo, tengo 2 cromosomas acá independientes. Uno los estoy representando con letras en forma ordenada, y acá el segundo lo estoy representando con números. Resulta que ocurrió una mutación. ¿Por qué? Porque los cromosomas intercambiaron de segmentos, es decir que este tendría que ir solo con letras y resulta que también tiene números, que era de este cromosoma, y este cromosoma, el segundo, tenía que tener solo números y resultó que se involucró letras. Bueno, un ejemplo de ello es una enfermedad muy conocida que se llama el síndrome del maullido de un gato. Se produce prácticamente porque se pierde el material genético, es decir, una parte del brazo corto del cromosoma se pierde, específicamente el número 5. Las características más comunes de las personas que presentan este tipo de mutación genética es que lloran, o bueno, el llanto de los bebés se asemeja a un maullido de un gato. Entonces vamos a ver el siguiente video. Problemas, eso es lo primero. Cuando ella nació, ella lloró como un gato, como puro gato. Y el doctor nos dijo, ay, mira, un gatito fue que tú diste a luz. Y yo, como era primeriza, no sabía nada. El lento desarrollo de la pequeña enviaba una señal de su especial condición de salud. Mientras pasaba los meses, mi hija no, a los 4 meses ya un niño ya se sienta, gatea, ya no hacía nada. Yo la sentaba y se iba de lado. Le daba un poquito de comida y no tragaba ni hacía nada. Hasta con un granito de arroz, ella nada le pasaba por la garganta. No hablaba, como hay niños que dicen papá, mamá, nada, no balbuceaba ni nada, solamente babeaba mucho y se iba de lado. Se iba de lado, no, tú la sentabas y se iba de lado, no agarraba con sus manos nada. Luego de Yoferni ser evaluada por el pediatra citogenetista Nicolás Lembert, su madre recibió el inesperado y desgarrador diagnóstico. Su niña padece el síndrome de Cri-du-Chat o del maullido del gato. Ese trastorno es congénito. Congénito no significa genético, congénito es que se nace con él. Y es a la vez genético porque su razón está en la variación del material de los cromosomas. O en el caso de la niña, que hay una pequeña porción
de uno de los brazos del cromosoma, de un solo cromosoma de ese par en el que hay ausencia, es decir, una delección, que es como se llama en genética, delección o pérdida o falta de un pequeñito segmento de ese cromosoma, genera entonces cambios en todo lo que son las manifestaciones o fenotipos, hablando digamos en idioma médico, o expresión de las características del paciente. Por eso, cuando hay un pequeño desbalance por falta de ese pequeño brazo o parte de ese pequeño brazo que está en el cromosoma 5, en el brazo corto, entonces se manifiesta con desequilibrios. Bueno, por último tenemos las mutaciones genómicas, que son alteraciones en el número de los cromosomas propios de la especie. Hay dos tipos. Están las aneuploidías, que pues como tal afecta una parte del juego cromosómico. Es porque se presentan más o menos cromosomas. Y puede ocurrir como tal en las células autosómicas o en las células sexuales. Recordemos que nosotros los seres humanos presentamos 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Los cromosomas que van del 1 al 22 son cromosomas, son autosomas, y el número 23 es el cromosoma sexual, es decir, el 23 es aquel cromosoma que va a definir el sexo de la especie, y el resto de cromosomas son todas las células o bueno, los otros tipos de cromosomas que no son sexuales. Un ejemplo de alguna alteración en uno de los cromosomas que va del 1 al 22 es, por ejemplo, las personas que presentan síndrome de Down, o alguna alteración que se presenta en el cromosoma número 23, que es el sexual. Entonces, pues como tal, se puede ocurrir una afectación o enfermedad como por ejemplo el síndrome de Turner. Esta clasificación como tal, digamos, va de acuerdo a la cantidad de cromosomas que se estén presentando de forma alterada. Entonces, si de pronto hace falta un cromosoma, es decir, falta la pareja de ese cromosoma, entonces esa mutación se le llama monosomía. Si hay 3 cromosomas, entonces se llama trisomía, y si hay 4 cromosomas, entonces se llama tetrasomía. Como por ejemplo, aquí tengo una trisomía en el cromosoma número 21, y eso quiere decir que hay una alteración, una mutación, y este cromosoma, cuando se afecta así de forma trisómica, es cuando las personas presentan síndrome de Down. Bueno, otro tipo de mutación genómica es la euploidía, que afecta el número de juegos completos de cromosomas con relación al número normal de cromosomas de la especie. En conclusión, tenemos lo siguiente. Las aneuploidías es cuando prácticamente se pierde o se gana cromosomas, para de contar. Y las euploidías es cuando hay una variación en ese juego de cromosomas. ¿Cuál es la importancia que tiene para vos trabajar? Muchas cosas. Una de las cosas es conocer compañeros. Es el primer trabajo que tengo. El primer trabajo que tengo un patrón que me paga un sueldo todos los meses. Él atiende de una forma que gana dinero con la propina, porque no sé si es por su condición o por qué, pero es un tipo que gana mucha propina. ¿Se lo trata de la misma forma o hay algún tipo de miramiento? No, todo de la misma forma. El mejor funcionario que tiene y el más valorado. Sensacional en todos los sentidos. Laburador con lluvia, frío, truene, siempre de buen humor, siempre de buena gana, siempre buen ánimo. Miralo bien porque ahora seguramente se agranda, ¿viste? Está grande, sí. ¿Tú sentís que a las personas que tienen el síndrome de Down en esta sociedad se las discrimina? Y yo creo que no sé si algunos sí, algunos no, pero sé que acá me tratan como uno más. Para rezongo o para cuando tenés algún problema con alguien o como poder equivocarte en algo, o en las cuentas o...
Bueno chicos, cualquier inquietud, duda que tenga respecto al tema explicado, por favor me escriben a mi WhatsApp o me pueden llamar en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido y hayan entendido un poco sobre las mutaciones.